Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. ¿Qué ha dejado la vigencia del Código Penal al Partido Nacional? ¿División? ¿Ha dejado al Partido Nacional con criterios que realmente pueden ser interpretados por el nacionalismo como muestra ya de ese proselitismo interno al interior de este partido político? Son preguntas que están ahí y que el ingeniero Ramón Castillo nos podría contestar aquí en el programa Día Político esta tarde. ¿Cómo está, ingeniero? Hola Ramón, mucho gusto. Está bastante bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra que ya está recuperado. Ya, fíjese que sí, rápidamente utilicé el programa Maíz que me recomendó el doctor Videa y el doctor Rodríguez y al final pues me dio resultado, siempre bueno. Asintomático, y ahí voy haciendo mi ejercicio como siempre, Ramón, gracias a Dios. Ingeniero, ¿cómo interpretar lo que está pasando ahorita en el Partido Nacional? Digo porque es el partido que está en el poder y esos desacuerdos ahora entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando antes era una luna de miel. Sí, bueno, es parte del esquema político también. Los motores se están calentando en un otro sector. Acuérdense que el Ejecutivo está apoyando a una candidatura en otro movimiento. Creo que lo que está haciendo es anunciando algo que ya se debió haber resuelto hace mucho tiempo. En el 2019 el gobierno había sancionado este decreto y hoy pues ya entró en ejecución oficialmente. O sea que aquí hay responsabilidades un poco de ambos sectores. No sé por qué el presidente del partido tenía que expresar ese tipo de situación apoyando a alguien o una decisión del gobierno central. Decía Mario Rivera López Callejas, decía, cuando el Partido Nacional se divide siempre pierde el proceso electoral. Hay que poner las barbas en remojo. Usted tiene que definir qué es lo que se va a hacer en el Congreso en este momento. Soy de la teoría y estoy convencido que los puntos que hoy casualmente hablaba don Jorge Cáliz en la mañana, creo que usted lo tuvo. Correcto. Básicamente son corrupción, narcotráfico, que deben de ser penas revisables nuevamente o analizar también lo de las mujeres y el maltrato a niños, pedofilia, y al final lo que queremos es de que este nuevo código sea eficiente. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando estaba mi primo Callejas en ese problema que tuvieron de lavado de activos, a él lo dejaron en libertad. Lo importante era de que era controlado a través de un sistema electrónico. Y eso se puede hacer con cualquier persona. Yo no veo por qué tiene que estar en la cárcel alguien si no ha sido hallado culpable. O sea, ese es el espacio que se le puede dar. Ahora, usted lo ve más político este problema, entonces. Usted ve que de repente el Ejecutivo, y hay que hablar con nombres y apellidos. Es la candidatura del señor Tito Asfura y que también simpatiza a don Reinaldo Sánchez. ¿Usted cree que esto ya esta carrera política ya se abrió al interior del Partido Nacional y se está marcando más fuerte hoy en día? Sí, y ¿sabe cuál es el problema? Que el presidente ha dicho varias veces que no se va a reelegir, entonces abrió la puerta para que cualquiera se lance. ¿Y por qué no me puedo lanzar yo mañana o el otro? Entonces eso crea una crisis en una situación muy difícil, pero que el mundo está en esta situación. En todos los países en general ha habido un proceso electoral y va a haber proceso electoral como en Estados Unidos y en España en este momento. Pero esto no significa que se debe paralizar. Lo que se tiene que hacer es enfocar qué es lo que queremos prioridad. Los políticos tenemos que entender que tenemos que combatir la corrupción. No es posible que aquí se vaya chancha con mazorca, ¿verdad? De una persona que ha estafado al pueblo hondureño con esto de Invest. O sea, no es nada personal, es el accionar. Y en función de eso no debemos de estar tapando o queriendo tapar el sol con un dedo para que este asunto de Invest no siga investigándose. Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y habrá interés, ingeniero, de alguien de querer tapar este supuesto caso de corrupción en medio de esta pandemia. Siempre hay un interés de alguien y en función, o de varios. Ajá. Pero esto de Invest tiene días de estar en esto, Ramón. No puede ser. Escopeco no puede ser. O sea, aquí el problema es impunidad en el sistema judicial. ¿Cómo es posible que en el Tribunal Superior de Cuentas tenga que tardar 3 años para permitirle a la Fiscalía que tome una decisión de procesar a alguien? No es correcto. Y a quien afecta es al Partido Nacional de Honduras. ¿Y quién está interesado?
Ingeniero, ¿Perdón? ¿y quién puede estar interesado en tapar estos casos supuestos de corrupción en este tiempo de pandemia? Pues puede ser gente que está en el gobierno, puede ser de la empresa privada o puede ser gente de afuera. O sea, la realidad que ya es tiempo que paremos esto y que nos dediquemos a gobernar para el pueblo. Mire, Ramón, ¿cómo es posible que diga la ministra de Finanzas de que no va a pagar los salarios y el dinero que estaba en el presupuesto? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? O sea, la gente aquí está preocupada. Entonces, al final, tenemos que entender que este país necesita... ¿Sabe qué haría yo? Yo haría una comisión de la verdad para comenzar, como cuando Sí. se hizo cuando el general López Arellano, el Banana Gate, con gente seria, honorable como don Jorge Hueso y otros sectores de gente, como Emilio Larach, gente que tiene credibilidad, porque ningún partido en este momento está libre de culpa, ninguno. Todos tienen un problema. Y en función de eso, el sector político está totalmente desprestigiado. Ahora, usted está metido ahí adentro, usted está dentro del nacionalismo y usted sabe, ingeniero, más que nadie, más que cualquier nacionalista, que esa relación entre legislativo y ejecutivo por mucho tiempo se mantuvo a esta altura de unidad y que hoy vemos, no sé si son mensajes falsos o realmente es que está pasando ya la factura del proselitismo en el Partido Nacional, pero hay este tipo de división entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos momentos. No, no hay. Lo que debe preocuparle al Partido Nacional, que ha sido golpeado por tantos años en el poder, es la unidad de la oposición que la lograron. Ojo, para los nacionalistas, división no va a haber. En esto tiene que verse una unidad y luchar para ver si podemos ganar el próximo proceso. Pero hay que destapar las ollas, hay que pelear por el pueblo, fijarse que el Partido Nacional está muy, muy bajo en sus encuestas y darse cuenta que esto no es así nomás, y no es porque yo digo una cosa en un medio, el otro dice en ese medio. Pleitos no hay. Yo creo que hay, compadre, hablado en el fondo, porque uno tiene que buscar una línea que interese al partido. La relación entre don Mauricio Oliva y el presidente Hernández, ¿cómo está hasta esta hora? Yo la veo bien, o sea, siempre tiene que haber estiro y encoge por Sí. fuerza. Pero los dos son nacionalistas, los dos han estado cogobernando por muchos años. Acuérdense, desde la época de Pepe Lobo siempre han tenido una buena relación. Aquí el único distanciado es Pepe Lobo, el resto está unido el partido en mi forma de ver, y son tiros al aire para ver cómo brinca la oposición, a ver qué piensa y qué piensa el pueblo. Pero en el fondo, si no se resuelven los casos grandes de corrupción, lo de narcotráfico, al final el golpeado va a ser el Partido Nacional. Concluyo con esto. Yo tengo información que el presidente de la República está interesado en abrogar este nuevo Código Penal. Pero también ayer se reunió la bancada del Partido Nacional, todos los diputados, y lograron y consensuaron hacer profundas reformas al Código Penal. Veo entonces que son dos interpretaciones y dos posiciones completamente aparte una de la otra, ingeniero. ¿Perdón? Ingeniero. Sí, le entiendo. La verdad es que los dos sectores se van a poner de acuerdo para hacer reformas profundas en cosas que le interesa a la población. Yo creo que deberían de hacer una comisión, esa comisión del Congreso interna de los diputados, por ejemplo, poner a la cabeza a don Jorge Cálix, un muchacho joven, inteligente, libre, y que empiecen a trabajar y madurar qué es lo que es bueno o malo para el gobierno y qué es bueno o malo para el pueblo hondureño. Eso es lo más importante, porque usted necesita, mire, santo que no hace milagro pierde feligresía. Si el nacionalismo no hace milagros, perdemos las elecciones. Gracias, ingeniero, muy amable por atendernos en Día Político. Ingeniero Ramón Castillo, dirigente del Partido Nacional. Vamos a la pausa. Tengo en comunicación vía Zoom al diputado Jorge Cálix, de Libertad y Refundación, a la espera todavía que el Ejecutivo les responda a ustedes esa resolución que tomaron en el Congreso virtual que como diputados de oposición realizaron esta semana. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. En efecto, estamos a la espera de que el Ejecutivo sancione y publique
el decreto que se aprobó en la sesión del día 24, en la sesión extraordinaria del día 24, así como también estamos a la espera de que cualquier momento el Ministerio Público toque a las puertas de nuestras casas o las derribe, no sé cómo van a entrar, por la acusación penal que el mismo Congreso ha incoado en contra nuestra por haber realizado esta reunión acusándonos de 4 delitos: de violación a los deberes de los funcionarios, usurpación, lavado de activos y no recuerdo ahora mismo el otro. Mientras tanto, Marco Orán está como si nada en su casa. ¿Les ha llegado alguna notificación a ustedes del Ministerio Público? No, de hecho, lo único que sabemos es lo que hemos leído en los medios de comunicación y en las redes sociales, que la denuncia ha sido interpuesta en el Ministerio Público y que han solicitado en contra nuestra orden de captura. Nosotros no le hemos hecho daño a nadie. Yo no me he robado una lempira del Estado de Honduras ni de nadie. No hemos asesinado a nadie. Nuestras acciones no han producido ningún tipo de daño. Lo único que hicimos fue reunirnos, 67 diputados, para anular, abrogar un código que trae disminución de penas para los corruptos, para los narcos y para los que abusan y agreden a las mujeres. Así que si por eso me van a acusar, hombre, bien merecida me tengo la acusación y la vamos a enfrentar con la frente en alto, como hombres, como lo que somos. No vamos a andarnos escondiendo ni andar haciendo llamadas para que nos beneficien o nos ayuden, mucho menos andar promoviendo decretos en el Congreso para recubrirnos o revestirnos de algún tipo de impunidad o de inmunidad. De ninguna manera. Lo vamos a afrontar. Las consecuencias de nuestros actos las vamos a enfrentar con hidalguía. Lo que hicimos es correcto, lo sostengo. Abogado, ¿qué le viene al estamento jurídico nacional y qué le viene a la persecución penal de los delitos en el país? El código nuevo, el nuevo código penal, tiene cosas que son novedosas, que son buenas. Probablemente la mayoría, de hecho es la mayoría, pero tiene un porcentaje de cosas que son altamente lesivas a los intereses nacionales. Disminución de delitos por corrupción. Hoy, al día de hoy, antes de que esta conversación comenzara entre usted y yo, en el transcurso del día, muchas personas, muchos abogados ya fueron a solicitar la reducción de las penas de sus clientes que han sido acusados por delitos de corrupción. Muchísimo. Este nuevo código disminuye las penas a todos los incluidos en el desfalco del Seguro Social, absolutamente todo. Entonces, hombre, ¿por qué hacer un código que beneficie a corruptos? ¿Por qué hay un código que desaparece delitos? El nuevo código desaparece el delito de violación a los deberes de los funcionarios. ¿Quién incurre en este delito? Usted, Ramón, usted no va a ser acusado de violación a los deberes de los funcionarios porque usted no es funcionario. La violación a los deberes de los funcionarios es un delito en el que exclusivamente incurren los políticos que son funcionarios públicos. Hacer un código penal para beneficiar a políticos corruptos, no estoy de acuerdo. Hacer un código penal en donde los que trafican tienen una condena de 7 años, pero el que protesta por sus derechos, por una Honduras mejor, puede tener una protesta entre 15 y 20 años, no tiene sentido. O sea que es mejor ser narco que ser un ciudadano consciente que protesta por sus derechos al amparo del nuevo Código Penal. Este Código Penal disminuye las penas para los hombres que maltratan y abusan de las mujeres. Le voy a poner un ejemplo nada más. El estupro. El estupro es el delito de una violación, de una relación sexual, sí, consentida de un adulto con una menor. Correcto. Digo consentida porque, si bien es cierto, la menor accede a tener relaciones sexuales, la menor no sabe lo que está bien y lo que está mal. Y además el estupro tiene la particularidad que es entre personas que tienen un influjo de subordinación. Ejemplo, un profesor con una alumna. El profesor mayor de edad induce a la alumna menor de edad a tener relaciones sexuales con él. La alumna accede voluntariamente, pero la verdad es que su subconsciente lo que está diciendo es: si no le abro las piernas a este profesor, me quedo en el año escolar. Así, ese delito que antes estaba castigado con una pena mínima de 6 años, hoy tiene una pena mínima de 6 meses y una pena máxima de 1 año. Es una reducción asquerosa a una pena de un delito abominable. Yo soy padre de una menor. Todos los que somos padres de niñas podemos ser víctimas a través de ellas de este tipo de acciones.
¿con qué cara yo voy a ver a mi hija si yo apoyo este tipo de acciones? Por eso nosotros estamos en contra de un código penal que favorece a los corruptos, a los traficantes, a los que abusan y maltratan de las mujeres, que criminaliza la libertad de expresión y que criminaliza la protesta. Abogado, ¿era necesario que el Consejo Nacional Anticorrupción presentara un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema, donde prácticamente con este recurso está validando la vigencia de este nuevo Código Penal? Sí es necesario. Mire, el Código Penal, muy a mi pesar y muy en contra de lo que yo deseo, está vigente. Nosotros hicimos nuestra acción, pero mientras eso no esté publicado en la Gaceta, el Código Penal sigue en vigencia. Entonces lo que está haciendo el CNA es ver de qué manera se lucha contra este problema desde todos los frentes posibles. Y es correcta la acción del CNA y yo la avalo y la acompaño, la celebro de hecho. Nosotros tenemos que hacernos... Sí, le escucho. Nos tenemos que hacer un solo nudo para atacar el Código Penal de la impunidad desde todos los flancos posibles. ¿Usted ha tenido algún tipo de comunicación con gente del Ejecutivo? La única comunicación que tuve fue cuando yo le remití la certificación del acta en donde se aprueba la abrogación a el secretario de Estado en el despacho de la presidencia, el abogado Val Díaz. Manténgase. Yo le remití el documento y él me contestó el correo dando un acuse de recibo de la documentación enviada. Manténgase ahí en comunicación. Abogado Jorge Herrera, presidente del claustro de maestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la máxima casa de estudios, su valoración de todo este tema que se ha hablado en las últimas horas en Honduras de este nuevo Código Penal, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo también extensivo al diputado Jorge Cálix. Sin duda alguna, el proyecto político que se tiene de algunos funcionarios, esencialmente el Ejecutivo, entró en vigencia. La importancia para ellos era que el Código Penal entrara en vigencia, aunque sea un segundo, en vista de que bajo la figura de la retroactividad de la ley en materia penal les es aplicable para los delitos que se pudieron haber cometido antes y durante la vigencia del Código. Entonces creo que la única figura que queda hoy por hoy es la inconstitucionalidad. La derogación siempre va a favorecer a los que han cometido ya los delitos en contra de la administración pública. Se ha estado criticando durante mucho tiempo la sociedad civil organizada, vimos una acción del Congreso Nacional o de algunos diputados a última hora para que el código no entrara en vigencia. Sí. Ese era el gran proyecto, esa era la intención. Y luego también se podían reformar esencialmente aquellos artículos que están de forma directa ligados contra la corrupción. No se pudo. Ya entró en vigencia y ya favorece a todas aquellas personas que de una u otra forma están vinculados con ese tipo de delitos. ¿Ustedes van a presentar también recursos de inconstitucionalidad, abogado Jorge Herrera? No, nosotros solo hacemos los análisis jurídicos, no tenemos esa facultad de acción. Hay órganos competentes para ello y creo que son estos los que deben de presentar las acciones que legalmente corresponden. Entonces, para ustedes este nuevo código lo que hace es suavizar penas para ciertos delitos. Mire, quizá a lo que la sociedad organizada se estaba oponiendo era el suavizar penas de corrupción contra la administración pública. De ahí lo demás, contra los otros delitos que también tiene algunas figuras que vale la pena revisar, no tenían tanta connotación como las que tienen estas que se están dando hoy por hoy en Honduras, donde hemos visto que un solo funcionario tiene la facultad o la disposición de poder hacer contratos por 48 millones de dólares sin ningún tipo de regulación de parte del Estado. Y ante tanta crítica y tanta denuncia que salen en los medios de comunicación todos los días de actos de corrupción, es imposible pensar que en una sociedad responsable pueda entrar en vigencia un código penal donde tiendan a suavizar ese tipo de delitos, favoreciendo de esta forma los actos de corrupción. Sí. A mí me sorprende también algunas actitudes que ha emitido el mismo Partido Nacional, el Poder Ejecutivo, tendiente a decir hoy y decirle a la sociedad que ellos están en contra de ese código. Cuando el Poder Ejecutivo sancionó y mandó a publicar el mismo,
Hoy que venga a decir que está en contra es querer engañar al pueblo cuando sabemos, los abogados, que existe la figura de la retroactividad en materia penal y que sin duda alguna con la entrada en vigencia lo favorece. Dicho de otra forma, a mí ya me favorece, a los que vienen de ahora en adelante que se cuiden, pero yo ya estoy blindado con este Código Penal. Bien, yo concluyo con esto, por favor, y también respóndame en unos 30 segundos, abogado Herrera. ¿Es necesario abrogarlo o es necesario que estos artículos que se consideran que son artículos que disminuyen las penas en ciertos delitos, se analicen y sean producto de reformas profundas en el Congreso Nacional? Mire, yo creo que en este momento ya si sirve la derogación, si sirve las reformas, es a futuro. Pero hacia atrás lo único que cabe es la inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad se lleva de raíz hasta la vigencia del código. La figura existe porque entró este código en vigencia cuando había una excepcionalidad, que la Constitución de la República no permite que se apliquen o que entren en vigencia nuevas leyes ni nuevos delitos. La figura existe, depende más de la disposición y la voluntad de la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Constitucional. Gracias, abogado Jorge Herrera, muy amable por atendernos aquí en el programa Día Político. A la orden, buen día. Yo voy a ir a la pausa, manténgase en línea, por favor, diputado Jorge Cáliz, para que sigamos dialogando sobre este tema. Voy a la pausa. Plantea un camino el abogado Jorge Herrera. Abogado Jorge Cáliz, si no tienen ustedes esa respuesta por parte del Ejecutivo de sancionar esta resolución, bueno, entonces dice él, el camino que queda es la inconstitucionalidad de este decreto. Sí, por eso le decía que la acción del CNA es correcta. Es correcta porque nos permite tener al enemigo en común, que es la corrupción, que es la impunidad, atacado por dos frentes. Entonces, esa opción es viable y nosotros lo que tenemos que hacer es explorar todos los caminos que sean posibles para poder lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es vivir en una Honduras sin impunidad. Vivir en una Honduras en donde el corrupto pague por sus crímenes, vaya preso. En donde el que se roba el dinero del erario público, que puede ser destinado a hospitales, camillas, medicinas, comida, generación de empleo, vaya a la cárcel. Así de sencillo. En donde el hombre que maltrata a una mujer lo pague caro. Ese es el objetivo nuestro. ¿Se van a seguir reuniendo ustedes como Congreso paralelo? No somos un Congreso paralelo. Nosotros, el Congreso Nacional en Honduras es uno solo y está compuesto por 128 diputados. Nosotros somos 67 diputados de ese Congreso que, al no ser convocados a sesión, al estar impedida la convocatoria a sesión, nos hemos reunido y hemos tomado decisiones al amparo del artículo 191 que me voy a permitir leer en su programa, si usted, por supuesto, me autoriza a hacerlo. El artículo 191, Ramón y pueblo hondureño, de la Carta Fundamental del Estado, de la Ley Suprema, dice lo siguiente: un número de 5 diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo u otra autoridad, la Junta Directiva es una autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus audiencias. Esta semana no tuvimos audiencia. No tuvimos audiencia por una decisión del mismo Congreso. El mismo Congreso está impidiendo sus sesiones. En consecuencia, y al amparo del artículo 191, 5 diputados convocamos para sesionar de un tema trascendental. Convocatoria que fue atendida por 67 diputados que tenían derecho a voto. En total tuvimos 105, incluidos los suplentes de los que ya estaban en la reunión, pero pues no pueden votar los dos, solo vota uno. Y esa decisión fue tomada por mayoría. ¿Usted sigue viendo al doctor Oliva como el presidente del Congreso Nacional? No, no es que lo sigo viendo, es que él es el presidente del Congreso Nacional. ¿Cómo? No entiendo qué otra cosa puedo ver. Él es el presidente del Congreso Nacional y lo va a hacer hasta en enero del 2022. Entonces, cuando él convoque a reuniones, a sesiones, ¿ustedes van a asistir? Nosotros tenemos que tomar una decisión en este tema, porque estar asistiendo a reuniones virtuales en donde solo se aprueban miles de millones de lempiras
para que se los roben no es correcto, no es algo que nosotros podemos seguir de alguna manera soportando. No lo soporta el pueblo hondureño, que sufre la inclemencia de tener un gobierno indolente que se gaste el dinero en hospitales que nunca han venido. Estos hospitales, por ejemplo, el escándalo que ha salido últimamente de 48 millones de dólares comprados sin licitación con una compra directa mientras no estaban autorizados, Ramón, hay que decir eso. La autorización de compras directas fue a partir del 3 de abril y los hospitales se comenzaron a comprar entre el 16 de marzo y el 2 de abril, con 3 pagos distintos, una suma de 48 millones sin autorización legal por parte del Congreso para hacer compras directas, sin autorización del Consejo Directivo de InvestH, que según la ley de contratación del Estado es el que debe autorizar las compras directas, haciendo un pago del 100% por adelantado, sin garantía, desde marzo. Estamos en junio, la otra semana ya es julio y no tenemos los hospitales. Mientras tanto, los pacientes, nuestros hermanos hondureños, están siendo atendidos y hemos tenido alguna complicación, hay algún problema técnico en estos momentos en cuanto a la conexión vía Zoom. Bien, tus últimas consideraciones, abogado, disculpe que estuvimos ahí. Tus consideraciones finales, por favor. Sí, claro. Le decía que mientras se roban este dinero, hay hondureños siendo atendidos en el piso en los hospitales de la República. Eso es lo que sufre el pueblo hondureño. Y ante ese sufrimiento nosotros, que no somos indiferentes, creemos que el Congreso no puede seguir aprobando millonarios contratos para endeudar al Estado, manejar más dinero, más de 100.000 millones de lempiras, sin ver ningún resultado positivo, ni uno solo, porque no hemos visto ninguno. En consecuencia, eso es algo que nosotros tenemos que tomar una decisión firme en los próximos días, porque aunque no hemos acompañado ni uno tan solo de estos decretos, tenemos las manos limpias, gracias a Dios, en este aspecto. Sí, nuestra presencia ahí de alguna manera les sirve a ellos para decir que se aprobó por mayoría, aunque con nuestro voto en contra, por supuesto. Abogado, yo le agradezco mucho, gracias por participar en Día Político de TSI. Que pase un feliz fin de semana, también a todos los hondureños que pasen un feliz fin de semana y que nos cuidemos todos de esta pandemia del COVID-19. Gracias, abogado. Hasta aquí Gracias Día a usted Político. por la oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño. Gracias, hasta aquí Día Político, buenas tardes.